palabra de verdad sobre toda situación que en esta mañana justamente traemos como carga, como peso, porque estamos cantando que si te tenemos a vos, vos tenés el control y nada nos falta. Que pensemos, que entendamos lo que cantamos en esta mañana y que es una declaración de fe, creyendo en el Dios Todopoderoso, Dios de imposibles, Dios de milagros, que va y hace aquello que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Pero Él tiene que tener el control, pero tenemos que creer en Él y esperar en Él. Por eso te invito que todo eso que es peso y carga en tu corazón, toda esa necesidad que ocupa tu mente y que te impide ver lo grande de tu Dios y mi Dios, hoy lo puedas entregar en sus manos. Él está aquí, Él está con nosotros, porque su palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, Él está y Él hace. Por eso en fe, entrega esa carga, ese problema, todo eso que te es peso, que te angustia y que no te permite ver a ese Dios poderoso que está sentado en el trono, que reina, aleluya, hacedor de maravillas, hacedor de milagros. Señor, toma tú el dominio y el control de este lugar, de esta reunión, y todo lo que es contrario a tu espíritu no tiene arte ni parte en este lugar. Todo se sujeta en el nombre de Jesús. Toda resistencia, toda opresión, todo lo que quieras, Señor, ser obstáculo para que este lugar haya libertad. El Espíritu Santo, oh sí, toma el control y eso se va, porque creemos que el Espíritu de Dios está y donde está hay libertad. Libertad para oír, recibir la palabra, libertad para adorar, aleluya, libertad porque los hijos de Dios no somos esclavos de nada ni de nadie, aleluya, toda esclavitud cae, toda cadena cae, toda opresión suelta en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el Señor se pasea y se mueve. Aleluya. Porque Él es bueno. Y Él hoy nos quiere hablar y ministrar. Y así lo va a hacer. Porque su propósito se va a cumplir en esta mañana. Porque Él reina. Aleluya. Porque Él tiene el control. Y a Él y solo a Él le damos toda la gloria y la honra en esta mañana, al centro de esta reunión, a nuestro Dios y Señor, a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. A Él toda la gloria y la alabanza. Sí, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Pueden tomar asiento. Sí, pasa. En esta mañana me ven por primera vez en el año, pero no voy a predicar yo. Esperen hasta la Santa Cena. Hoy quiero no presentar, sino invitar a que pueda subir aquí conmigo a nuestra querida hermana Alicia Ramírez, a la que le vamos a dar la bienvenida. Siempre nos reíamos, ¿se acuerda que ella decía que el púlpito le quedaba alto, le quedaba grande? Y yo le dije, cambiamos el púlpito. Así que ahora vas a estar mejor para predicar. También siempre hacíamos nuestro folclore de que no me presente, de que sí te presento, ¿se acuerdan?
y que yo les contaba quién era Alicia. Pero ahora les voy a dar otra noticia. No voy a hacer todo ese cuento. Yo les voy a contar algo que sé les va a poner muy felices y muy alegres. Yo les voy a contar que ya no la presento como alguien que viene, que va, porque Alicia, estábamos hablando el otro día, casi 30 años, ¿no? 30 años que se fue de esta ciudad y se fue de la iglesia, no que se fue a servir como misionera y ha estado en las Europas, como dicen algunos jugando, ha estado en España como 20 años, ha estado en la Patagonia unos cuantos años, 9, mira, casi 9, yo le perdí la cuenta ya. Ha vuelto a vivir a la ciudad de La Plata y ha vuelto a ser miembro de la iglesia Puerta del Cielo. Así que le damos la bienvenida a su casa para esta nueva temporada. Y yo lo que quiero pedir, siempre orábamos por ella, por su viaje, que usted, el que puede, se ponga en pie y como iglesia la bendigamos para que Dios cumpla el propósito por el cual ha venido en este tiempo y ella oiga como siempre con claridad la voz del Señor y el Espíritu Santo la dirija. Así que puede, extienda su mano, iglesia, porque usted también tiene que bendecir, porque usted es bendición. Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida de nuestra hermana. Gracias, Señor. Gracias por ella. La guardaste, la cuidaste, la usaste todos estos años en diferentes lugares. Y porque tu propósito es completo, la has traído a su casa familiar y a su casa espiritual. Tú tienes un plan perfecto y juntos pedimos para que tú le ayudes, como lo has hecho hasta ahora, a cumplirlo, a entenderlo y a llevarlo a cabo con la unción y la gracia de tu Espíritu Santo. Nosotros como su iglesia la cubrimos, la bendecimos y damos gracias por su vida. Señor, hoy en esta casa comienza esa nueva temporada y nosotros la bendecimos, Señor, rodéala, aleluya. Tú seas su cobertura como lo has sido siempre y todo aquello que quiera levantarse para frustrar el soplo del Espíritu Santo lo saque fuera de su camino. Oh Señor, ningún comentario, ninguna cosa fuera de término ni de lugar, porque nuestra hermana siempre es clara y ha venido con un propósito. Y esta casa es su casa para que ese propósito se cumpla. Y para eso está aquí. Y nosotros la bendecimos. Y para que esta mañana, una vez más, como tantas veces, sea usada con la palabra, bajo la unción y la presencia de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Alicia ya está acá y es de la casa. Y ahora... Pueden tomar sus asientos. Yo doy gracias al Señor. No quiero entrar en el tema de mi regreso aquí porque las emociones a veces son difíciles y cuando uno tiene que hablar más vale dejar las emociones de lado y hablar la palabra, ¿verdad? Otro día contaré, diré, pero hoy no. ¿Sí? ¿Usted me entiende? Muy bien, yo en esta mañana quiero aprovechar el tiempo. Sé que están hablando en esta temporada, hace unos años atrás, a mí Dios me dio esa palabra que yo entraba en una nueva temporada. Y la verdad que desde hace como 2 años vino esa palabra a mi vida y he entrado en nuevas temporadas. Porque uno entra en nuevas temporadas, algunas que ni las piensa, porque en mis planes nunca estaba estar acá. No porque tuviera ningún problema, sino porque uno no tiene, en sus planes se imagina otras cosas, pero los planes de Dios son tan diferentes y tan perfectos. Entonces yo me alegro de estar con ustedes y sobre todo con un libro que están tocando, que es el libro de Nehemías. Para mí Nehemías es un hombre que fue un adelantado a su tiempo. Uno encuentra en la Biblia hombres y mujeres que fueron usados por Dios para traer revelación y a veces sin enterarse que la estaban dando. Porque era muy fuerte para ellos y no la entendían. Y para que usted más o menos se ubique, en el libro de Hebreos lo dice, ahora no lo voy a buscar, pero en el libro de Hebreos dice,
cuando está en el capítulo 11, que algunos de ellos vieron desde lejos, saludaron lo profético y la palabra, pero no la entendieron, porque no era para ellos, sino para nosotros. ¿Usted me entendió? Entonces, estos hombres fueron usados por Dios para mover a su pueblo. En el caso de Nehemías fue un hombre que fue movido por Dios para una situación que es muy interesante. Yo le puse el título, creo que por ahí andaron, no sé dónde voy a dejar la Biblia, porque ahora está todo muy bonito, pero yo necesito más espacio. Pero bueno, sí, no, yo necesito mucho espacio. ¿Puedo ponerlo aquí? No hago ningún lío con el teclado. Muy bien, porque tocar no voy a tocar. Si hago lío con el teclado, tendrá que venir el que sabe. Como decía, yo le puse un título que está basado en el texto de Nehemías 4 y en otra versión. Yo le puse como título, le hice largo, pero que tomé parte del texto. No tengan miedo. No sé si usted tiene temor en esta mañana por alguna cosa, se ha orado sobre eso. Recuerden, o recordemos, me incluyo, que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Eso está en Nehemías capítulo 4, solo que es una versión diferente, final del texto, y es una versión diferente, que nos ayuda a entender el poder de Dios. Ellos necesitaban, si nosotros necesitamos entender que Dios está con nosotros y nos quiere ayudar, piense en esta gente. Piense en todos estos hombres y mujeres en otro tiempo, en otra época, enfrentando situaciones complicadas y difíciles y sin tener mucha claridad al respecto. No es que nosotros hoy tenemos toda la luz, porque a veces se nos apagan las luces, pero tenemos la palabra. Tenemos lo que Jesús vino a hacer, tenemos el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. Ellos lo tenían, venía, estaba sobre ellos, pero se iba. Usted y yo hoy tenemos un privilegio que el Espíritu Santo está en nuestro interior. Dios en nosotros, Dios en nuestro interior, que nos da la fuerza para entender lo que a veces no entendemos. Pero ellos tenían que venir y explicarles. Pero fue tan tremendo porque en esta época Dios levanta a un hombre tan particular, para una situación particular. Los pongo un poco en la historia. El pueblo de Israel, en realidad ya era el pueblo de Judá, eran los de Judá, porque Israel ya se había ido a causa de su desobediencia. Israel, el reino del norte, había sido llevado cautivo, que prácticamente ha desaparecido. No se sabe en dónde está la distribución. Yo ahora no voy a entrar ahí porque no es mi tema, pero prácticamente ellos desaparecieron a causa de su desobediencia. A Judá Dios le da un tiempo más para que aprendieran, porque muchas veces aún va a decir por los profetas, que aprendieran de su hermana, que había sido llevada cautiva, para que ellos reaccionaran. Pero usted y yo sabemos que no lo hicieron. Se parece un poco a nosotros. Bueno, yo como no los conozco, no puedo opinar. ¿Hola? Pero la desobediencia es parte de nuestro interior. Desde el día que el hombre se apartó de Dios, se nos quedó metida dentro y solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a superarla. Entonces ellos también fueron llevados, fueron advertidos. Dios levantó profetas como Jeremías. Jeremías les daba palabra: vuélvanse a mí y yo puedo cambiarlas. O sea, Dios puede cambiar situaciones. ¿Hola? Algunas son muy difíciles. Y cuando uno las mira desde este lado de la historia, es imposible. Pero para Dios nada era imposible. Entonces, se le decía: si ustedes se vuelven a mí, a través de Jeremías, yo los voy a bendecir. No. Pero ellos, como nosotros, no siempre entendemos. Y fueron llevados cautivos. Después vino el dolor, hermanos. El dolor nunca viene antes. El arrepentimiento nunca viene antes, viene después. Ojalá que aprendamos a través de los errores y aprendamos a verlos antes y no cometerlos. ¿Hola? ¿Por qué? Es más fácil. Después lloramos. Ellos lloraron. Para que usted me entienda, ellos lloraron tan amargamente que fueron llevados cautivos y en un momento determinado ellos se encuentran en la cautividad que Dios a través de Jeremías les había dado palabra. Ustedes
aunque van a ir cautivos a causa de su desobediencia, pero Dios les dio promesa. Mira, hermano, no importa la situación que usted y yo vivamos a veces que pueden ser difíciles, siempre Dios tiene una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de salida, que en el momento es difícil de aceptarla porque estamos siendo sacudidos. Pero la palabra se mantiene. Yo me puedo sacudir, pero Dios no se sacude. Él sacude las cosas, pero Él se mantiene firme. Él les había dado palabra. Ustedes vayan, van a ir cautivos. Fueron llevados miles de kilómetros a otra tierra extraña a causa de la idolatría. Mire, los años que pasaron en Babilonia los marcaron tanto que hasta el día de hoy el pueblo de Israel, los judíos pueden caer en muchos pecados, pero la idolatría no volvieron nunca. Tenían ídolos por todos lados que realmente los asquearon, pero ellos estaban allí. Pero Dios les había dicho, ustedes no se preocupen, porque yo los voy a bendecir. Cuando tú y yo vamos a entrar en una situación o estamos en medio de la situación, está bien, la palabra que dice que Dios nos bendice, pero es como que... ¿Le falta el aire? ¿Alguna vez le faltó el aire? ¿Alguna vez se quedó sin aire? Que parece que hoy uno se va a quedar en el intento. A lo mejor me pasa a mí, ustedes no. Pero Dios les había dado palabra. Ustedes vayan ahí y crezcan. Pero fíjense lo que ellos hicieron, y así voy rápido después. El Salmo 137 dice algunas cosas interesantes, porque Dios les había dicho a través de Jeremías, ustedes vayan, crezcan, multiplíquense, trabajen, no disminuyan. Todo eso le dijo en medio de la esclavitud. Pero ellos no. El Salmo 137.3 dice, yo les voy a decir algunas versiones, allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Hola. Cantar en la noche oscura es difícil, ¿eh? Y los que nos atormentaban, dice esta versión, nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. El pueblo de Israel era conocido por las canciones, como la iglesia de Dios. La iglesia del Señor fue conocida siempre porque somos capaces de cantar en medio de la noche. Cuando estamos enfermos, cuando estamos abatidos, cuando el enemigo se lanza como un río, no porque queremos cantar, porque no nos sale, pero creemos a un Dios que si nos atrevemos a alabarle, Él va a cambiar las cosas. No es por lo que sentimos, hermanos, ellos no sentían nada. Entonces está diciendo, allí los que nos habían, dice otra versión, nos habían llevado cautivos, nos pedían canciones, y que los que nos atormentaban, la esclavitud trae tormento, pero bueno, se lo dejo ahí, nos pedían alegría. Otro dice, los que nos tenían cautivos nos exigían que cantáramos. Nuestros verdugos nos pedían un himno alegre y nos decían, cántenos uno de esos cantos de Sion. Pero no podían cantar. Y usted recuerde que cuando ellos se van, había palabra de que aunque iban a estar cautivos 70 años, iban a volver. Había promesa de regreso. Había promesa de volver a la tierra. Claro, fueron 70 años. Algunos de los que fueron no volvieron. Se imagina que si yo voy a un cautiverio 70 años, no vengo. Ya se lo digo, por la edad que tengo, no regreso. Pero algunos no regresaron, otros crecieron allí y tampoco vinieron porque a lo mejor murieron, pero otros sí llegaron y toda la generación nueva llegó a salir. Y eso es la historia que ahora nosotros encontramos en Nehemías. Porque esa es la historia. La cautividad. Ellos estaban lejos. Pero Dios había dado palabra y Dios va a usar a la gente que tiene que usar. Dios siempre tiene su gente. En todo tiempo, en todo lugar, Dios siempre tiene algo y a alguien. Y acá encontró un hombre como muchos otros, porque también estuvo Esdras, estuvo Zorobabel, hubo muchos otros que también intervinieron. Pero acá estamos viendo a este hombre. Él fue llevado cautivo. Haciendo la historia podemos decir, él fue llevado cautivo. Como muchos otros. Él fue llevado cautivo a la tierra y el nombre Nehemías significa
Porque recuerde que los nombres en la Biblia tienen nuestros nombres. Bueno, yo creo que el mío tiene algún significado, no sé de dónde viene, pero yo ahora no se lo voy a contar porque no me acuerdo. Y usted a lo mejor tiene un nombre que los nombres bíblicos tienen, igual que los otros, tienen significado. Cuando Sara se rió, porque Dios le dijo que iba a tener un hijo en su vejez y ella se rió. Era para reírse. Bueno, dejémoslo. Era para reírse. ¿Cómo se llamó el hijo? Risa. Los nombres significaban algo. Jacob, ¿qué significaba Jacob? Se quiso abrir paso y ganarle a su hermano. Tenía una promesa de Dios de que iba a ser mayor que el mayor. O sea, a ver si me entienden. Él iba a superar lo que iba a hacer, no porque naciera segundo, él iba a ser primero. Él la quiso comprar, la quiso ganar, la quiso robar, usted sabe, porque Jacob significa suplantador hasta que se transforma en el Israel de Dios. O sea, los nombres en la Biblia tienen significado. Nehemías significa el Señor es consolador. Para algunas situaciones esos nombres son buenos, porque Dios tenía que consolarles. Estaban en esclavitud, estaban en dificultad. Hay muchos comentarios de los que hablan de Nehemías, yo le voy a leer alguno. Dice un comentarista, dice, fue un líder judío que vivió en la época de la cautividad de Babilonia y el retorno a Sion. Y su historia se encuentra en la Biblia y en las historias y los libros judíos. Fue el gobernador, fue el primer gobernador de la provincia de Judea. Él es el artífice de la reconstrucción. Bueno, muchas cosas él hizo, pero yo quiero en esta mañana ir rápido y contar algunas cosas. Este hombre estaba en un lugar bastante complicado, porque estaba entre los cautivos que fueron, muchos de ellos eran príncipes y fueron llevados presos, cautivos como lo fue Daniel y sus amigos, eran príncipes, por eso estuvieron en áreas de un ministerio fuerte. Ahora, él terminó siendo copero del rey. Tema difícil. No sé ahora cómo se tomarán estas cosas, que la política yo no la entiendo, no sé si habrá alguien que tome la bebida antes que el presidente o el rey, no tengo ni la menor idea, pero en ese momento era posible que los mataran. Había atentados contra la gente que estaba en autoridad. Entonces, ¿a quién tenían? A un copero. Tomaba por ellos la bebida. O sea que si estaba envenenada, el copero moría. No era que era simplemente por probar la bebida, a ver si estaba rica, si estaba fresca, si estaba a punto. No, era para saber si podía tomarla, porque si él se moría no la iba a tomar. ¿Me expliqué? Ahora, es un lugar peligroso, pero Dios lo planta en un lugar porque tenía un propósito. Dios tiene un propósito para poner a Nehemías en ese lugar como copero del rey. Esa era su función. Era peligrosa, pero Dios lo planta porque tenía que estar al lado de la autoridad. Porque iba a venir una respuesta de parte de Dios en un momento determinado y él tenía que estar en el lugar correcto en el momento correcto. ¿Me siguió? Porque yo quiero ir rápido. Entonces, es interesante. Algunas cosas que yo quiero que veamos en esta mañana. ¿Cuál era la situación que él estaba enfrentando? Porque él estaba enfrentando algunas situaciones. En ese momento que él está de copero del rey, le llegan noticias de su tierra. Él sabía cómo estaba su tierra, pero de golpe ahora viene familia de él y le cuenta que está arruinada Jerusalén, está destruida, hay hambre, hay dolor. Y eso para él fue un shock. Enterarse cómo estaba su nación, lo sabía, pero de pronto ahora de primera mano se entera. Entonces la situación actual, la situación de él fue llevado como esclavo, esa era su situación. Fue llevado como esclavo, no tenía autoridad, no tenía poder. Pero usted recuerda en la Biblia que hubo esclavos. Si yo hiciera una clase y le preguntaría, a ver, no tengo el tiempo, ¿sí? Pero hubo otros que fueron llevados esclavos, como José. Estuvo preso, estuvo esclavo, pero estuvieron en el momento oportuno para una tarea determinada porque necesitaban estar al lado de la gente puntual que podía resolver las cosas. ¿Me explico? ¿Usted me entendió? Había que decidir cosas en un momento determinado. Tenían que estar en el lugar correcto con la persona que podía decidir. Entonces él estuvo como copero, era su situación. Él fue llevado. La situación era un esclavo, no tenía autoridad, no tenía poder, no tenía ningún tipo de derecho. El esclavo no tiene nada. Pablo más adelante lo va a comparar con su relación con Dios. Ahora nosotros somos esclavos, prisioneros por amor a Cristo.
no de las personas, no de las circunstancias, sino prisioneros del Señor. ¿Hola? ¿La diferencia la nota? Ahora ellos, aunque estaban prisioneros en una tierra extraña y entre hombres que no eran de Dios, ellos eran prisioneros de Dios. Prisioneros del propósito de Dios, aún sin saberlo. Él estaba en el momento y en el lugar adecuado, con la persona adecuada, como la estuvo Esther, en el momento oportuno, para que el pueblo de Dios tuviera liberación. Estaban en los lugares correctos. Ellos no buscaron esos lugares. De paso te digo, nunca busques lugares. Siempre deja que Dios te los elija. Puede ser que no sean los que te gusten. Puede ser que no sea lo que más, según nosotros, nos conviene, pero si es el lugar de Dios, siempre será el lugar correcto. El lugar que yo elija puede ser muy bonito, pero también puede ser muy destructivo. ¿Hola? ¿Me entendió? Dejemos que Dios elija. Él no eligió ser copero, él terminó allí, pero terminó para algo interesante. Ahora, en este momento el estado actual era así. El pasado, él viene con la esclavitud. El presente, en el estado actual, él seguía siendo esclavo, pero estaba entrando en un tiempo diferente. Él no lo sabía, pero él estaba entrando, como hablamos hoy, en una temporada diferente. Él no tenía ni idea de la temporada que se avecinaba, pero él estaba en un momento determinado entrando en un nuevo tiempo. ¿Y cuál era ese nuevo tiempo? Lo que Jeremías había dicho a los 70 años, volverán a la tierra. Él no lo sabía. Mire, hermanos, a mí siempre me impacta que Dios es un Dios que trabaja con años. Tiempos, años, temporadas, uno no las ve siempre, pero Dios sí las ve. Nehemías no sabía cuál era el tiempo, pero Dios sabía que era la temporada. Se había terminado un tiempo y comenzaba un tiempo nuevo. Y él, sin saberlo y sin entenderlo, fue introducido en un tiempo nuevo. Y Dios lo va a usar para no solamente entrar él, sino hacer entrar a su nación, a su pueblo, a un tiempo diferente. Entonces, eso fue lo importante. Ya el tiempo estaba en medio de él. Él era un esclavo, pero era un tiempo diferente. Dios estaba cumpliendo y había levantado aún un profeta como Daniel en un momento determinado que al leer los libros dijo, este es el tiempo, los 70 años se están acabando. ¿Usted me va siguiendo lo que yo le quiero decir? Cómo Dios enlaza a la gente que a veces no está cerca, ni se ve, ni coinciden, pero coinciden en el espíritu, coinciden en el propósito, coinciden en la temporada. Daniel entendió que había llegado el tiempo, por eso se puso a orar. Usted puede leer el capítulo 9, el capítulo 10 de Daniel, cómo Dios lo usa para entender al mirar la Biblia. Cuando uno lee la Biblia y uno está entendiendo que ahora estamos viviendo tiempos muy particulares, que el Señor está más cerca que antes. Yo no sé si va a venir cuándo, porque siempre digo, no tengo la fecha y doy gloria a Dios, porque sería muy peligroso para mí, pero me explico, estamos más cerca que antes. Entonces ellos vieron, claro, algo que era más inmediato, se habían terminado los 70 años, había que orar para que Dios hiciera algo. Daniel se pone a orar y Dios se mueve y levanta a un Nehemías, esclavo, sin ningún tipo de perfil, diríamos hoy, no del perfil. A este tiempo, un esclavo, ¿qué va a hacer? En este tiempo, alguien que no lo conoce nadie, ¿qué va a hacer en el mundo y en las naciones? Cuando Dios tiene un propósito, levanta de la oscuridad a quien tenga que levantar y lo planta para cumplir sus propósitos. ¿Me expliqué? No es del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso a veces aquellos que hacen cosas son los que menos nosotros levantaríamos. A lo mejor usted sí, yo, algunos no levantaría. Yo hablo por mí, yo sé cómo soy. Porque no le veo, no lo veo. ¿Y qué va a hacer? Así habrán pensado de mí muchos cuando el Señor empezó a trabajar con mi vida. No daba el perfil. Nunca lo di. Creo que tampoco lo doy. Pero es la gracia. Es gracia. Es la gracia de Dios que se derrama.
Dios derramó gracia sobre Nehemías y en el momento actual él había recibido una noticia que lo había doblado, lo había quebrado, porque le habían traído noticias de su tierra como estaba. Y eso quebró su corazón y se puso a orar. Mira, hermano, para que las cosas cambien tendremos que aprender a orar otra vez. A veces hay que volver a aprender a orar. Porque todo lo que aprendimos fue bueno para un tiempo, pero los tiempos son diferentes. La oración es diferente, la actitud es diferente, la posición es diferente. Entonces, él escuchó y se puso a orar por su nación, y él va a servir el vino al rey, y él por su lugar no podía, o sea, aparte que corría el riesgo de tomar una bebida que lo matara, no podía estar triste. ¿Hola? No podía mostrar dolor. Pero era tal el dolor que él sentía por lo que había oído de su pueblo que no pudo. Por eso le digo que cuando uno está en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en la oportunidad de Dios, el infierno no se puede mover. Tiene ganas, porque lo hizo con él y muchas veces. Pero en ese momento le podía costar la vida porque no podía estar triste. Pero al contrario, fueron movidos el rey y la reina. Esto yo lo estoy relatando, está en el capítulo 1, el capítulo 2, decía, cómo fueron movidos al verlo triste. ¿Qué le pasaba? Le podía costar la vida. Pero fueron movidos a misericordia. ¿Qué te pasa? Porque lo que tienes es quebranto del corazón. Había dolor en el corazón por su tierra. Ahora fíjate que es interesante cómo este hombre, en un momento, porque uno lee la historia y parece, en algunos casos a veces de un versículo a otro pasan 20 años, ¿sí? En algunas situaciones, a veces de un versículo a otro pasaron 20 años. Acá no pasaron 20 años, acá pasó una situación, a él le dolió, lloró, oró y se presentó después delante del rey, así como estaba, pero ya tenía una salida. Había orado. Y cuando el rey le pregunta, ¿qué es esto que tienes? Porque esto es quebranto del corazón. En lugar de mandarlo a que le cortaran la cabeza, fue movido a misericordia porque era el tiempo de Dios para el pueblo de Dios. Y mire, cuando es el tiempo de Dios no hay nada que detenga el propósito que Dios tiene. Él fue movido y le dijo, ¿qué te pasa? Y él había orado, y aunque habrá orado en eso, ¿ve las oraciones flecha usted alguna vez? Dice, socórreme, Señor, porque me muero. Nunca ha orado en el momento, porque no tiene tiempo. Ya no hay tiempo. Pero había orado primero, y en el momento, eso es cuando la oración es efectiva, cuando uno tiene una relación con Dios. A mí siempre me gustó Elías, cuando él dice, vive el Señor en cuya presencia estoy. Eso para mí es la oración. No significa que me arrodille, me tire al suelo, todo eso hagamos lo que quiera, eso no tiene nada que ver. El asunto es que nosotros vivamos delante de la presencia de Dios para orar en el momento, para pedir en el momento, y cuando llega la situación estemos listos y preparados para lanzar lo que Dios nos dijo o lo que tenemos que pedir. ¿Me expliqué? Él fue claro, fue preciso. No tuvo tiempo para elaborar un proyecto. Yo escribo, usted escribe, yo escribo, yo hago planes. Va a ser 30 años que yo fui a Europa por primera vez, hace años cuando salí de aquí. Y yo hice todo, los planes míos, los planes de acá, los planes de Dios. Menos mal que tenía un plan que decía el plan de Dios. Pero yo tenía mis planes. Usted no, porque son maravillosos, usted nunca tiene planes, yo soy la que hago planes. Porque yo escribo, a mí me gusta. Y lo bueno es que siempre prevalece el plan de Dios. Menos mal, porque el mío no me hubiera llevado muy lejos. Pero ¿me explico? Él, no sé si tuvo mucho tiempo, pero sabía lo que tenía que decir. Porque cuando el rey le pregunta por qué está así y le dice qué es lo que quieres, es la respuesta. Podía haberle costado la cabeza, pero lo único que consiguió fue, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Mira, hermano, cuando llega el tiempo de Dios a nuestra vida, a la congregación, a los planes que Dios tiene,
no hay nada que los pueda detener. Pero es importante que yo sepa cuál es el tiempo para mí, para poder entrar en el plan. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Sí? Eso también es importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Me está siguiendo? Él supo lo que tenía que decir, supo a dónde tenía que ir, supo lo que tenía que hacer, supo cuánto tiempo iba a estar. Escuche, en un rato que uno ora, Dios le da un plan. ¿Hola? Cuando nosotros oramos, tenga un lápiz y un papel. Yo ahora tengo el teléfono a veces, y a veces me ven escribir, no es que estoy mandando mensaje, me mando un mensaje a mí misma. Porque a veces en una canción, Dios te dice algo, yo me pongo ahí y lo anoto, porque la memoria se me va, ¿vio? No es que tenga ningún problema, gracias a Dios, pero ya la memoria a uno se le escapa. Entonces yo ya no confío en mi memoria, tengo un papel y un lápiz. Papel y lápiz, yo todavía escribo ahí, pero papel y lápiz. Yo escribo todo. Porque así después cuando lo veo lo que es de Alicia y lo que es de Dios. Porque yo he escrito también, no es malo, pero nunca se cumplió. Yo tengo papeles escritos y aún en la Biblia dijo, esto era de Dios y se cumplió y esto era de Alicia. También lo he puesto para que me entere que era mío, que no tenía nada que ver. Me explicó. Él sabía lo que tenía que decir. Le dijo el tiempo que iba a ir. Él estaba poniendo cosas muy interesantes porque las había orado antes y las había escrito. No sé si en un papel, pero en las tablas de su corazón. Y le da el plan, le da un plan. Hermanos, Dios tiene plan para nuestra vida, Dios tiene plan para la congregación, Dios tiene plan para nuestra nación, Dios tiene un plan. El asunto es que yo lo encuentre y entre en ese plan. Yo tengo que entrar en el plan de Dios, yo no tengo que meter a Dios en mis planes. Soy yo la que tiene que entrar en el plan de Dios. La iglesia no se tiene que adaptar a mis planes, yo me tengo que adaptar al plan que la congregación tiene y que Dios le ha dado. ¿Me expliqué? ¿Usted me entendió? Bueno, puede no estar de acuerdo conmigo y tiene toda la libertad para eso, pero como ahora estoy hablando, yo se lo digo. ¿Está? ¿Me siguió? Entonces, es interesante cómo él toma estas cosas, ¿no? Y sobre todo, él va a tomar posición, hermanos. Él toma posición. Porque una de las cosas que él hace, él toma posición delante de Dios y delante de los hombres. Delante de Dios toma una posición de quebrantamiento, de buscarle, de oír a Dios, de saber qué es el plan que tiene o cómo puede ayudar él. Pero también está delante de los hombres, porque él presenta un plan a los hombres. Él se para delante de Dios para después pararse delante de los hombres. Nunca hagamos al revés. Porque si hacemos al revés, corremos serios conflictos. Cuando nosotros nos paramos delante de Dios para buscar dirección, después nos podemos parar delante de los hombres. Puede que nos vaya bien o no nos vaya bien, pero no vamos a ser destruidos. Él obtuvo la bendición de Dios y lo obtuvo todo lo que él necesitaba y sobre todo lo que necesitaba para la reconstrucción. El libro de Nehemías para mí es un libro muy, muy interesante, muy fuerte. Un hombre con una visión y una claridad, aún lo espiritual, hermanos. Él tiene claridad de lo que Dios quiere hacer. Un hombre del Antiguo Testamento que sabe contra quién es su lucha. Cuando vienen sus enemigos, porque él tiene enemigos, como Pablo va a decir más adelante, allí en una de sus cartas, creo que está allí en 2 Corintios 7:5, dice, pues aún cuando llegamos a Macedonia, eso lo habla Pablo para que usted me entienda lo que yo quiero decirle, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera conflictos, por dentro temores. A mí me gusta ese texto. Y me gusta porque fue lo que vivió Nehemías. Tuvo conflictos de todo tipo, pero también tuvo conflictos internos. Mire, no tengas temor al temor. A ver, me parece una cosa loca. ¿Me explico? Que el temor que puedas sentir interior no te paralice. A Nehemías, todas las cosas quisieron paralizarlo. La situación de su tierra, el enfrentar al rey, el tomar un camino sabiendo que había enemigos en el camino, y él oró al Dios de los cielos para que lo prosperara y lo guardara de todos sus enemigos y llegara con bien. Y no quiso pedir ni escolta, pero dijo, yo le dije al rey que Dios estaba con nosotros. ¿Hola? Comprometió la palabra de Dios. Dios va a estar con nosotros, nada nos va a pasar.
hay que tener fe, hay que tener confianza y hay que aguantarse el chubasco. ¿Me expliqué? Y él llega del otro lado, a su tierra, y se encuentra con todo. Ahora yo no voy a entrar en el libro, pero se encuentra con todo. Le pasa de todo. Porque el enemigo viene para intimidar, para frenar, para frustrar y para decirte tú no puedes. Acá no se reconstruye nada. No se reconstruye ninguna familia, no se reconstruye la vida, no se reconstruye iglesia, nada se reconstruye. La nación no se va a reconstruir. Eso dice el enemigo. Se lo dijo a él muchas veces. Por eso tuvo que decirle, ustedes no tienen parte. Hoy creo que Adriana decía algo en la oración. El enemigo no tiene parte. Eso es lo que dicen de mí, no tiene parte. No tiene historia, no tienes memoria, le dice. No tienen memoria entre nosotros, no tienen historia, así que no hablen más. Porque ustedes cuando hablan, fíjate, hombre del Antiguo Testamento, hablan de la imaginación de su corazón. Y un hombre como yo va a oír, no. Vamos a enfrentar las situaciones porque no vamos solos, vamos en el nombre de Jesús. Eso fue lo que hizo hoy. Él toma una posición. Y la posición de Nehemías es muy interesante. Yo busqué la definición de posición. Voy rápido, hermanos, hay cosas que la estoy pasando. Hablan, por ejemplo, lo contrario a posición. Habla de dilema, de disyuntiva, de encrucijada. Él enfrentó todo eso. Todo lo negativo. Se encontró con encrucijadas muy duras. Antes de salir, estando en el lugar. Tuvo dilemas muy fuertes, él tuvo que tomar decisiones. Pero esas cosas las enfrentamos. Hermanos, nosotros no podemos nunca negar que las cosas van a venir a nuestra vida y las vamos a tener que enfrentar. El Evangelio vino para darnos poder y autoridad, pero no para librarnos de las cosas. ¿Hola? ¿Hola? El Evangelio no es algo mágico. El Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio es tomar la cruz de Cristo, no para llevar y convertirme en un salvador o una salvadora, sino para hacer la voluntad de Dios, negarme a mí misma, porque eso es tomar la cruz. Tome su cruz, lléguese cada día y sígame. Entonces, ese es el asunto. Los problemas van a venir. El asunto es tomar posición frente a las cosas. ¿Me destruyen? ¿O en el nombre de Jesús las piso? Fíjate lo que habla de eso. Digo que era lo contrario. Muchos otros, aparte de Nehemías, hubo muchos otros que tuvieron que tomar decisiones muy fuertes, situaciones muy difíciles, como conocemos a Elías frente a Acán, frente a Jezabel, muchos otros. La definición de posición dice que es enfoque, son sinónimos, perspectiva, y yo lo voy diciendo. Nehemías necesitaba tener el enfoque de Dios y en Dios para saber lo que tenía que hacer. A mí se me pone todo, tengo un montón de cosas, son todas muy bonitas. ¿Cuál es el enfoque? Es poner la mira en aquello que es lo que Dios quiere que yo haga, sabiendo que lo voy a poder lograr en el nombre del Señor. Estamos enfocados. Usted sabe, yo no sé mucho de foto, pero usted sabe cuando quiere sacar una foto la tiene que enfocar, porque si no, ¿cómo le sale? Movida, torcida, borrosa. Estamos muy bonitos puestos, pero sacamos la foto y después dice, pero si nosotros no estábamos tan mal. Porque está desenfocado. Necesitamos enfocar la vida y enfocar nuestras cosas, ¿no? La otra cosa dice visión, porque habla también la definición de posición, habla de visión. Nehemías necesitaba saber cuál era la visión de Dios para poder entrar en el plan que Dios tenía para ellos en ese tiempo. Y cuando yo hablo de visión, hermano, no es que Dios, bueno, Dios lo puede hacer. Que puede abrir el cielo y darte una visión. ¿Sí? Dios puede abrir ahora el cielo acá, alguien te puede dar una visión maravillosa, el cielo, el infierno, lo que quiera. Yo no digo no, porque Dios tiene poder y esos son parte de los dones. Pero cuando hablo de visión es saber, aunque sea interiormente, adentro mío, tener claridad de lo que Dios quiere que yo entienda, vea y haga. Es algo que tiene que ver entre Dios y yo, no entre el cielo abierto, porque a veces puedo dar una visión maravillosa que nunca la llevo a cabo. Hola. Hola. A veces, gente, pedimos visión, que Dios nos hable, nos muestre. Dios nos muestra, nos habla y, resumidas cuentas, después nos dedicamos a plantar rabanitos. ¿Hola? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? La visión es interna, es aquella que llega adentro
de parte de Dios y te dice, esto es lo que tienes que hacer y eso es por donde tienes que ir. Y entonces uno va, aunque no tenga ganas. ¿Me expliqué? Bueno, habría tanto para decir. Habla de postura. Él tuvo una postura correcta, tuvo una posición correcta frente a los problemas, frente a la situación, frente al rey, frente a Sanbalat. Pero ahora no me voy a tocar. Sanbalat, a mí son tremendos. Sanbalat, Gesén, el árabe, Tobías, son de terror. Tú quieres algún enemigo, mira, Sanbalat, Tobías y Gesén eran de terror. Le hicieron la vida imposible. Pero él tenía una posición clara, pero dice, ustedes están macaneando, así que sigan para allá, que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Me vas entendiendo? Entonces lo importante es que Dios le da fortaleza para realizar el camino y realizar la obra. ¿Sabe que la reconstrucción de los muros, con toda la lucha que ellos tuvieron, se hizo en 51 días? Había que trabajar. Estaban en escombros. Yo se lo voy a dejar ahí ahora porque no voy a entrar. Pero cuando Dios está en el asunto, lo que demora años se puede hacer en un momento. Porque es el tiempo de Dios. Los tiempos, los días y los años son para nosotros. Dios mide de otra manera. Dios tiene un tiempo diferente. El tiempo de Dios es diferente a mi tiempo. Por eso a veces nosotros no entendemos ni entramos en los tiempos de Dios porque esperamos los tiempos que nosotros creemos, pensamos o imaginamos. El tiempo de Dios es diferente. Por eso es importante entender y ver como vio Nehemías. Este es el tiempo de reconstruir los muros. Este es el tiempo de que aunque venga el enemigo, no le voy a dar lugar porque quiero avanzar. Y termino con esto porque tengo un montón, pero como el tiempo avanza, quiero terminar con esto, hermano. Algunas cosas que es interesante del texto que estábamos viendo hoy, del Nehemías 4:14. Usted lo puede leer, pero yo voy a tomar unas versiones diferentes. Cuando habla en Nehemías 4:14, ¿qué es lo que Nehemías hace? En una versión dice que él revisó la situación. O sea, no solamente fue y miró, revisó la situación. Guarde estas palabras, porque es interesante. Otra versión dice, examinó la situación. Revisa, examina y se va a levantar para hacer algo. Otra dice, inspeccioné todo. Y eso es lo que hizo. Se fue de noche, no le dijo nada a nadie. Tomó una cabalgadura hasta donde pudo, después fue a pie para reconocer, para ver, para examinar. Mire, antes de construir hay que mirar, como va a decir Jesús más adelante, antes de hacer una torre, vean el material que tiene. No vaya a ser que empiecen y dejen por la mitad. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda de la Torre de Babel? No hay nada que ver, pero es interesante. La Torre de Babel quedó en la mitad porque el propósito no era bueno. ¿Me explico? Aún si un ejército viene, mira lo que tú tienes, lo que tiene. O sea, eso significa examinar, inspeccionar, hacer algo. Yo tengo que saber con lo que cuento, no con mis fuerzas, las fuerzas de Dios. Dios dice, Alicia, avanza, yo avanzo. Alicia, si Dios me dice, quédate quieto, me quedo. Mira, hermano, yo no tomo un avión, que yo viajo, usted sabe que yo he viajado mucho, si Dios quiere, hasta que Él me permita viajar. Yo no te subo a un avión ni a un tren ni a ningún lado si Dios no me habla. No soy fatalista, soy realista. ¿Me explico? Si Dios no está en el asunto, si Dios está en el asunto y se tiene que caer y me voy, me fui. Chau. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Pero si no es mi tiempo, no me voy a meter en líos que no me convienen ni es mi tiempo todavía. ¿Me expliqué? Muy bien, entonces es interesante, como dice, otra versión dice, vi que estaban preocupados. O sea, él examina, él observa, él revisa la situación, él ve la necesidad de su pueblo y dice que estaban preocupados. El pueblo estaba preocupado, eran pocos, los enemigos muchos, había mucha tarea, mucho escombro que levantar, pero dice que él hizo todo eso. Y yo quiero ir terminando con esto para que nosotros sepamos. Es interesante que nosotros veamos este libro por una razón. Nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que hacer. Ustedes tienen que edificar. Y no digo simplemente edificar un templo, eso es un punto. Ellos tenían que edificar un muro, era verdad. Tuvieron que edificar el templo, era verdad. Pero sobre todas las cosas, edifiquemos nuestras vidas.
Porque para poder edificar lo otro, yo tengo que tener una vida edificada, plantada, solidificada, firme en Dios, con base en la palabra y en la dirección de Dios. Creamos que la palabra que Dios nos ha dado como personas, como familia, como congregación, que Dios la va a cumplir. Porque Dios es un Dios que cumple promesa. Se lo dijo al pueblo de Israel, vuelvo al principio, cuando se iban y estamos por ahí, ustedes vayan, quédense tranquilos, van a ser esclavos. Sí, van a ser esclavos porque van a tener que aprender algo, queridos. Pero eso, queridos, se lo agrego yo. Pero usted me entiende, Dios dijo, van a tener que aprender algunas cosas, van a ir esclavos. Pero yo les digo esto, cásense, crezcan, multiplíquense, trabajen, hagan algo. No se queden llorando por los rincones. Mire, hermano, el llorar no es bueno, quedarse por los rincones, no sirve para nada. No digo que no llores, yo he llorado y a veces hay que llorar, pero que eso no nos detenga, no te quedes en la depresión, vamos a llorar delante de Dios. Si hay que llorar, llora delante de Dios, que es el único que te puede sanar, el único que te puede secar las lágrimas. No lloren solos, eso fue lo que no hizo nunca Nehemías, lloró delante de Dios por su pueblo. Dios le da una estrategia y salió. ¿Me explico? Tenemos una gran obra para hacer, que fue lo que dijo Nehemías. Yo tengo una gran obra para hacer, así que usted hable lo que quiera, que yo le voy a llevar el apunte. Me gusta. A mí Nehemías siempre me impactó. Me gusta. Y como yo no tengo problemas con los sexos ni con nada, siempre hice una frase mía de Nehemías: no soy hombre para huir. ¿Me escuchó? El mundo tiene tantas variaciones, dice tantas tonterías. A mí no me preocupa decir no soy hombre para huir, porque lo que Dios está diciendo, y aún en la Biblia, que en Cristo hay una nueva creación, que no hay hombre ni mujer. Y a mí no me importa identificarme de esa forma, porque sé que yo no voy a huir, porque Dios está conmigo. Y si tengo que llorar, lloraré delante de Dios, sabiendo que Él me va a secar las lágrimas y me va a fortalecer y me va a lanzar al propósito, que fue lo que hizo Nehemías. Nehemías lloró, pero no se quedó arrodillado llorando, se levantó con un plan. Tenga un plan, hermana y hermano. Y métase en el plan de la iglesia. Si no sabe, pregunte. Supongo que tendrán, alguna vez le contamos, la pastora después me va a decir si está mal lo que estoy diciendo. Pero es cierto, la iglesia tiene un plan. Métase. No importa si le gusta o no le gusta, ¿qué va a hacer? A mí me gustaría que hicieran lo que a mí me gusta. A mí me encantaría. Pero eso no significa que sea el plan de Dios. Ese es el plan de Alicia. Que puede ser muy bonito, pero a lo mejor no sirve para nada. ¿Me entendió? Él oró, buscó a Dios y se metió en el plan. Nosotros, como Él, vamos a decir, como decíamos al principio, yo voy a pedir a la alabanza que venga porque ya estamos terminando. No tengan miedo. Mira, hermano y hermano, no tengas miedo. El temor se levanta por diferentes situaciones. No tengas miedo. Recordemos que Dios es poderoso. Yo no puedo, tú no puedes, pero Dios puede. Y ante Él, dice, todos tiemblan. Delante mío no va a temblar nadie. Bueno, puede ser que alguno tiemble porque Él se asuste un poco. Puede, pero normalmente nadie va a temblar. Pero delante de Dios todos tiemblan, porque Él es un Dios poderoso y Él tiene la salida, la respuesta y la solución para todo. Amén. Fui muy rápido, espero que me haya entendido. ¿Usted me entendió? ¿Me expliqué? ¿Saben lo que tiene que hacer usted? Bueno, Alicia también, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Vamos a entrar en el plan de Dios, hermanos. Como hizo Nehemías, entendiendo o sin entender, luchando contra todos los enemigos que se levanten, porque lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque Dios, que estuvo con Nehemías, está con nosotros. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Creemos en un Dios de imposibles. Y nosotros hoy tenemos mucho más que lo que tuvo Nehemías.
el Espíritu de Dios vive en nuestros corazones. Dios en nosotros, que nos fortalece, nos renueva y nos dice que avancemos hacia el propósito, para que nada ni nadie detenga el obrar de Dios. Se va a levantar como se levantó en el tiempo de Nehemías para impedir la edificación. Pero ellos, a pesar de los enemigos, nunca claudicaron. Hubo momentos que tuvieron que dejar porque el enemigo vino contra ellos. Pero Dios les dio promesa y les dio fuerza y pudieron levantar los muros y dejar preparado para que las próximas salidas de Babilonia fueran llevando a otros para construir la ciudad y que Jerusalén fuera lo mismo que había sido en el pasado y aún mucho más, porque Dios lo había prometido. Que sea así con nuestras vidas, Señor, que aún sin entender muchas de nuestras situaciones seamos capaces de creer que Dios va a edificar en nosotros, con nosotros, y va a ayudarnos a extender el reino. Gracias, Jesús, gracias.